Para la audiencia del Ministerio Público contra Mendoza, ¿me escucha? El Ministerio Público se encuentra presente, active su cámara y micrófono. La parte querellante, Karen Lucy Choque Limachi, se encuentra presente, active su cámara y micrófono. Karen Lucy Choque, ¿se encuentra presente? El abogado de la parte víctima querellante se encuentra presente. La parte imputada, el señor Ibar Mendoza Silva, se encuentra presente. Sí, estoy presente. El abogado de la parte imputada, el señor Mendoza, se encuentra presente. Buenas tardes, Marvia Subirana en copatrocinio con el doctor Johans Larrea. Buenas tardes. La palabra, señora vocal, informa a las autoridades que se cumplan con las formalidades de ley. Hace este Ministerio Público. No se ha podido verificar la conexión de la parte víctima. La señora Karen Choque Limachi no se encuentra su abogado. Se encuentra la parte imputada. Ibar Mendoza, asistido de sus abogados. Es correcto. Soy el abogado de la parte de doña Karen Choque. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes a los otros abogados, al imputado y a la víctima. Doctor, ponga pues ingrese con su nombre. Dice Tecno LGTN y ese no es nombre, doctor, ¿ya? ¿Cuál es su nombre? Plácido Quispe Gutiérrez, matrícula RPA 225258 PQG. Plácido. Quispe Gutiérrez. Gracias, doctor. Para próximas audiencias, por favor, no solo con este despacho, identifíquese con el nombre, porque eso es lo que genera que nuestra Sí, secretaria tuve problemas con mis otros celulares porque entré con otro celular que tengo. Va a disculpar, señor presidente. Claro. Bien, habilite cámara, por favor, doctora Subirana. A la víctima, bueno, no están en contacto, ¿no? Porque en este caso, en este tipo de casos de violencia, cuando estamos frente a frente, yo no dejo intervenir a la víctima de forma presencial, puede estar de manera virtual, pero en este caso está de manera virtual y no hay posibilidad de que se genere un agravio. Bien, vamos a empezar. Para iniciar, les pido las disculpas respectivas, pero estamos con bastante carga y pese que hemos estado llevando audiencias en sábados de las 7 de la mañana, vemos que las horas no alcanzan, ¿no? Y algunas veces se extienden y por eso tratamos de modular la intervención, ¿ya? Hecha la aclaración, vamos a dar continuidad y veo que ha interpuesto el recurso de apelación la parte imputada, por lo tanto, concedemos la palabra a la defensa, pidiéndole, por favor, que entre unos 6 o 8 minutos nos haga conocer los agravios, porque esa es la técnica recursiva, los agravios que corresponden al motivo de apelación. Adelante, por favor, 13-12, escuchamos a la parte apelante. La palabra, por favor, señora vocal. Adelante, doctor. Eh, Muy buenos días a todas las partes de aquí presentes. Nosotros, como la parte denunciada dentro del presente caso, hemos interpuesto la presente apelación incidental bajo los argumentos siguientes. Hemos considerado un agravio que se ha visto vulnerado el derecho a la libertad, también el derecho a la vida vinculado con el debido proceso, esto establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado y artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sobre los elementos de la fundamentación y motivación de la presente resolución. Hoy en día, señora vocal, podemos ver que se han vulnerado inclusive los principios de legalidad, proporcionalidad, igualdad procesal y el principio del debido proceso. Esto bajo los siguientes fundamentos que vamos a considerar a continuación. Primero que nada, señora vocal, debemos considerar que dentro de la audiencia de la medida cautelar se ha observado que la resolución 301/2025 de 16 de agosto de la presente gestión, la juez Acuo ha determinado una medida cautelar en contra de nuestro defendido, del imputado señor Ibar Mendoza, por el tiempo de 4 meses, aspecto que es totalmente vulneratorio al derecho, en derecho procedimental. Esto teniendo en cuenta que la detención preventiva es una excepción y no es la regla a la cual se debe cumplir. Como ya se ha mencionado dentro de la audiencia, como usted también tendrá conocimiento dentro del expediente, se ha mencionado en reiteradas ocasiones, que nuestro defendido
tiene un estado y cuadro de salud muy delicado. De igual manera, señora autoridad, el día de hoy, a horas 10:30, se ha presentado en plataforma y ya se debió haber corrido a su despacho un memorial en el cual hemos argumentado y hemos añadido prueba concerniente a demostrar que nuestro defendido cursa un cuadro de salud crítico, por el cual el hecho de que esté pasando por una detención preventiva dentro del penal de San Pedro impide que el mismo pueda tener y llevar a cabo sus controles médicos correspondientes, ya que el señor, como bien se ve a foja 5 dentro de las pruebas que hemos presentado, padece un cuadro de diabetes mellitus tipo 2, cuestión que no ha considerado la autoridad jurisdiccional al momento de emitir un fallo. Por otro lado, tenemos que ver que también se han vulnerado las reglas al debido proceso, ya que ¿cuáles son los requisitos que pide la autoridad, por medio del Código Procesal Penal para interpretar y para dar una acción de medida cautelar? Pues son los siguientes. Primero, la existencia de elementos suficientes de convicción para sostener que el imputado es con probabilidad el autor. Y como segundo, la existencia de elementos suficientes de convicción para determinar que el imputado no se va a someter a un proceso penal. Acciones que autoridad podemos determinar que son totalmente subjetivas por parte de la juez ACU al momento de emitir este fallo. Los elementos de convicción suficientes, señora autoridad, la autoridad ACU se ha basado en la declaración de la víctima por medio del formulario único de denuncia y, aparte de ello, en un certificado médico forense de 5 días de impedimento, el cual no tiene un muestrario fotográfico. El segundo punto, la existencia de elementos de convicción suficientes que el imputado no se someterá al proceso, es algo subjetivo, señora autoridad, ya que podemos ver que nuestro defendido ha asistido a las audiencias correspondientes, está haciendo seguimiento por medio de sus abogados a todo el proceso, incluso poniendo y ofreciendo diligencias que debería haber ofrecido parte víctima, incluso el Ministerio Público dentro de la presente investigación penal. En este sentido, podemos interpretar la sentencia constitucional plurinacional 0056, quebrado 2014, de 3 de enero, la misma que indica que el peligro efectivo al que hace referencia la norma procesal penal hace alusión a un peligro existente, real, verdadero, materialmente verificable, que va más allá del criterio subjetivo del juez, criterio que no ha sido demostrado en la anterior audiencia para determinar que la persona cumple un peligro existente en contra de la víctima. Ahora, señora autoridad, como bien se ha mencionado anteriormente, otro de los aspectos que no ha sido tomado en cuenta ha sido que en reiteradas ocasiones se ha dicho que todo, y se ha demostrado por medio de los elementos probatorios durante la audiencia de medida cautelar, se ha demostrado que el imputado no sometía se subsumía a los peligros de fuga y tampoco al peligro de obstaculización que señalaba el Ministerio Público. Esto ya que se ha demostrado primeramente un arraigo natural teniendo en cuenta la familia, que nuevamente dentro del memorial que se ha presentado el día de hoy ante su digno despacho, se ha demostrado por medio de una fotocopia de su carnet de identidad de él y fotocopia de carnet de identidad de una menor, que es su hija, que él mismo tiene un arraigo natural teniendo una familia. También se ha demostrado en audiencia media cautelar que el señor ahora imputado tiene un arraigo social teniendo un trabajo, el cual él mismo indica que era instalador de luminarias dentro de una empresa. Teniendo estos dos arraigos, señora autoridad, la juez ACU no ha tomado en cuenta estas aseveraciones para para dictar una determinada resolución como lo ha dictado. Por otro lado, señora autoridad, tenemos que tener el tema del riesgo de obstaculización. Ministerio Público ha referido en reiteradas ocasiones al momento de la audiencia de medidas cautelares que el señor ahora imputado correspondía y daba a entender que había un riesgo de obstaculización ya que compartían vivienda con la señora víctima. Sin embargo, señora autoridad, como se ha demostrado en el memorial nuevamente que hoy se ha presentado en su digno despacho, se ha demostrado por medio de un memorial que parte víctima ha introducido por medio de la plataforma del Ministerio Público de Justicia Libre, JL2, que la misma ya no vive dentro del domicilio en el cual vive nuestro defendido. Tomando en cuenta eso, señora autoridad, se ha desvirtuado todos los diferentes riesgos procesales y la autoridad jurisdiccional no ha tomado en cuenta ello. También hemos visto vulnerados los principios de igualdad procesal y libertad probatoria, ya que la autoridad o la juez ACU no ha tomado en cuenta
los certificados de trabajo que hemos introducido por medio de memorial al momento de realizarse la audiencia de medidas cautelares, lo cual, señora autoridad, según la sentencia constitucional 2022-21, quebrado 2012, podemos determinar como un fallo arbitrario, ya que no se ha considerado, no se ha tomado en cuenta estos aspectos, considerando que el señor ha demostrado no contar con aquellos riesgos procesales, los cuales parte víctima y Ministerio Público han considerado como supuestamente peligros que iban a dificultar la prosecución de la presente investigación penal. Por otro lado, y finalmente, para finalizar, autoridad, tenemos que considerar la Constitución Política del Estado, que esta, mediante su artículo 15, defiende y garantiza el derecho a la vida de todas las personas. Aparte de eso, tenemos que considerar también el artículo 35, que nos brinda el derecho a la salud para todas las personas. Finalmente, señora autoridad, estos aspectos que están siendo mencionados dentro de la presente audiencia hacen referencia ya que el señor, ahora nuestro defendido Ibar Mendoza, tiene un padecimiento de diabetes mellitus tipo 2, que en caso de no ser controlado puede poner en riesgo no solo su salud y su integridad física, sino también puede poner en riesgo su vida. De tal manera que, señora autoridad, pedimos, solicitamos ante su proba autoridad que se reconsidere, que se considere la situación jurídica en la cual está nuestro defendido, ya que al estar en un penal de San Pedro y al haberse dictado una pena máxima para una sanción o medida cautelar, él mismo no puede contar con estos beneficios a hacer seguimiento rutinario como con los controles debidos que debía hacer una persona que está siendo afectada por un padecimiento como lo es la diabetes. En este caso, señora autoridad, de igual manera se ha presentado dentro del memorial que está bajo su digno despacho fotografías en las cuales nuestro defendido ha sido agredido por la ahora supuesta víctima al momento de llevarse a cabo esa discusión, la cual ha derivado en la denuncia actual que está haciendo la prosecución del proceso investigativo penal. De tal manera, señora autoridad, como puede ver una de las fotografías que van de hojas que van de fojas 13 a 24, una de ellas se puede verificar cuál es el estado de uno de los pies de nuestro defendido. Esto a consecuencia de que la ahora víctima habría agredido con un martillo al mismo y ha determinado ese problema dentro del pie de nuestro defendido. Y usted sabrá, señora autoridad, que una persona con diabetes tiene riesgo a tener un pie diabético, que incluso podría perder dicha extremidad. Por lo cual, señora autoridad, conforme a esto, se debe considerar la situación de salud de nuestro defendido al momento de haber dictado una determinada resolución, cuestiones que la jueza no ha tomado en cuenta al momento de hacer lo mismo. Por otro lado, como se ha mencionado en reiteradas ocasiones dentro de la audiencia y medidas cautelares, se ha visto vulnerado el principio de objetividad, ya que cuando nuestro defendido ha indicado haber sido víctima de agresiones, la autoridad fiscal no ha tomado en cuenta dichos aspectos para llevar a cabo un seguimiento de un certificado médico y una pericia médica para nuestro defendido, con el fin de que el mismo tenga las mismas posibilidades que ha tenido parte víctima dentro del presente proceso. De esa manera, señora autoridad, tras haber mencionado los agravios a los cuales ha tenido nuestro defendido, es que nosotros solicitamos que se dé una medida menos gravosa dentro del presente proceso, ya que, como se ha mencionado, corre en riesgo tanto su integridad personal como incluso su vida, derecho importante dentro del ordenamiento jurídico boliviano, ya que somos un Estado garantista de la vida. Por lo cual, señora autoridad, solicitamos se considere dichos aspectos al momento de emitir un fallo. Eso sería todo. Muchas gracias, señora autoridad. Téngase presente, Ministerio Público no está presente, ¿no? Entonces concedo la palabra al doctor, es un nombre, Plácido Quispe Gutiérrez. Adelante, doctor. Gracias, señora juez. Habiendo escuchado ampliamente la parte interviniente en la presente audiencia de la revisión de la resolución 301 quebrada 25 por el juez ACU, quien ha
o en su resolución ha dictado la detención preventiva del imputado. Bajo los siguientes presupuestos voy a decir lo siguiente. Con relación al requisito numeral 1 del artículo 233, y existiendo suficientes elementos de convicción que el Ministerio Público que ha adjuntado la imputación, el señor Iván Mendoza es autor de la golpiza que ha causado en contra de la víctima, ¿ya? De igual manera, él tampoco ha desvirtuado los elementos de domicilio y su actividad ilícita, siendo que su domicilio es en San Pedro, vivía con la señora, pero en la audiencia manifiesta que la señora, o si la señora Karen Choque, ya se había alejado de él completamente falso, ¿ya? Debido a que la señora Karen Choque, su esposa, tiene una hija de 2 años y 9 meses, con la cual vivía, y el señor Ibar tiene el trabajo de animador de eventos sociales, no como indica en el certificado que supuestamente la empresa JBL Eventos certifica, que dice que es cosa electricista, que es el que arregla las luces. Es completamente falso, señora juez, señora presidenta, debido a que el señor es presentador de eventos. Ahora, lo siguiente, con respecto a lo que indica que él tiene una enfermedad de diabetes en segundo, es completamente falso. El señor no es así. Y tampoco la señora le agredí, como dice, con un martillo. Más al contrario, el señor siempre ha hostigado hasta el día 15 de agosto, donde ya ha pasado el extralímite y a la señora ha tenido que tomar las medidas e ir a la FELCB a presentar su denuncia. De igual manera, el señor Iván Mendoza no ha sido pues el que ha ido voluntariamente, como dice en el fundamento de las medidas cautelares. Ha sido aprendido por acción directa por los policías a horas casi 6 de la mañana, señora presidenta. Todos esos elementos de convicción da pues de que el señor Iván Mendoza no, hasta la fecha no ha desvirtuado ninguno de los riesgos procesales que el juez ACU ha requerido para que él sea detenido preventivamente. Y ahora, con respecto al riesgo de fuga y al respecto eh, de que es un peligro efectivo para la víctima, es completamente. La señora tiene 6 días de impedimento y que el médico forense en su informe, en el cuaderno de investigaciones, ha solicitado una valoración de otorrino, puesto que tiene una fractura en el tabique nasal, que aún está en el hospital general, en el hospital de clínicas que no se ha entregado todavía, más la radiografía de la nariz. Con todo esto, señora presidenta, se puede evidenciar que el señor es pues con probabilidad autor de la golpiza que le ha hecho su esposa Karen Choque, inclusive a la vista de la menorcita que tiene 2 años de edad, la cual solamente que te visita y te dice que arguye que su papá le golpeaba a las veces. Y eso así constantemente las golpizas que la señora Karen Choque ha recibido desde el momento de que estaba en gestación, porque ella tiene 48 años y el señor tiene 40 años. Él tiene una estatura de 1,75, es robusto. Y la señora tiene 29 años, tiene 53 kilos y mide 1,55. ¿Ya? Con todos estos antecedentes, señora presidenta, voy a pedir que se mantenga lo dictaminado por la jueza Q y se quede subsistente todas las medidas hasta que se lleve este a juicio dentro de los 4 meses. Con eso termino, señora presidenta. Gracias. Téngase presente, vamos a emitir la resolución. Antes, por favor, para que no quede duda, la señora secretaria informe si han remitido algún memorial, porque no, así no se ha hecho llegar nada. He entendido de que se ha remitido un memorial, ¿no, doctor Larrea? La palabra, señora autoridad. Eh,
Sí, se hemos remitido un memorial a horas 10:30 por medio de plataforma, indicando que hoy era el día de la audiencia a horas 11:40, como bien se ha notificado, donde, como le hemos indicado, Ya, hemos está bien, añadido dichos elementos suficiente, de prueba. doctor. Solamente quiero saber si es hoy. Hoy dice, ¿no? Entonces, Sí, hoy lo hemos remitido, doctora. perfecto, es suficiente información. La otra secretaria, por favor, verifique con auxiliatura porque no se me ha pasado ningún memorial. En otros casos sí, pero en este no. Unos minutos, por favor, ¿ya? Bien, muy bien. Amplio, doctora, acá o allá. Sí. Si no hay, no, ¿no? Señora vocal informa a la autoridad que no se ha remitido por plataforma ningún memorial para la presente audiencia. Téngase presente. Bien, que quede registrado, no se ha remitido. No dudo de la defensa, la parte apelante, pero se ha verificado y no se ha remitido ningún memorial. Entonces, tampoco, eso, sí, miren, ya estamos 13:31, gestora ya debió traerlo, ¿no? Eso ya es una cuestión de responsabilidad de la gestora en el caso de plataforma de no haberlo subido. Bien, emito la resolución 832/2025, Sala Penal Cuarta, Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Karen Lucy Choquelimachi en contra de Ibar Mauricio Mendoza Silva por la posible comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto en el artículo 272 bis numeral 1 del Código Penal. Vistos el recurso de apelación planteado por la parte apelante, que es la parte imputada, para ello presente el doctor Johan Larrea, la doctora Malvia Subirana, aunque no ha intervenido la última, presente también el doctor Plácido Quispe Gutiérrez, quien asiste a la víctima, ausente el Ministerio Público, tengas en cuenta a los fines consiguientes de ley. Considerando primero, de acuerdo a la intervención de la parte apelante, refiere y sostiene que se ha generado un agravio con la resolución emitida por la autoridad ACU, el agravio en vinculación del derecho a la libertad y a la vida, esto en contra de lo que establece la Constitución Política del Estado en su artículo 115, y al artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos en cuanto a la fundamentación y motivación, además de la vulneración en cuanto al principio de legalidad, principio de proporcionalidad, al debido proceso, porque se habría determinado 4 meses de la detención preventiva que ha sido considerada no bajo los márgenes de que la detención preventiva es la excepción y no la regla. En ese mismo sentido, señala que el imputado tiene un cuadro de salud, padece de diabetes mellitus y que esto también se debe considerar. Aduce que está presentado un memorial el día de hoy para acreditar la documentación respectiva en cuanto a su padecimiento y que en ese margen eh, también se vulnera el debido proceso porque no se ha generado certeza de que él no se va a someter al proceso. Se aduce de que los elementos que se han han sido presentados por la víctima, como son la declaración informativa y el certificado con 5 días de incapacidad, son los únicos elementos que se han tomado en cuenta para presentar la imputación. En ese mismo sentido, sostiene de que la sentencia constitucional 56/2014 del 5 de enero establece cómo se debe considerar un peligro efectivo para un peligro efectivo, que este debe ser real, verdadero, verificable y que aquello no ha sido cumplido. Más aún cuando se ha demostrado de que el imputado no subsume su conducta al peligro para el efectivo, perdón, corrijo, no se subsume a un peligro de fuga menos de obstaculización. De acuerdo a la documentación presentada, señala que él tiene familia, tendría una hija menor de 2 años, que no es evidente de que no tuviera arraigo natural y social, lo cual no hubiera sido fundamentado y considerado por la autoridad ACU. En relación al 235.2, aduce de que no existe certeza para este periodo de obstaculización porque se han desvirtuado riesgos procesales, no se ha considerado la igualdad de partes,
la libertad probatoria, no se ha tomado en cuenta el certificado de trabajo en, en, en estrecha incoherencia con lo que establece la sentencia constitucional 2221/2012 y resulta que este es un fallo arbitrario, ¿no? De acuerdo a la fundamentación de la parte apelante, que también se considera el artículo 15 de la Constitución Política del Estado en cuanto al derecho a la vida, garantizar el derecho a la vida, y el artículo 35 en cuanto al derecho a la salud, considerando precisamente que padece de una enfermedad, diabetes mellitus tipo 2, y que si esta no es controlada, esto puede afectar en su salud, ya que requiere controles necesarios, y que de acuerdo a las fotografías que se habían presentado en relación al hecho, al contrario, no sería quien, él más bien habría sufrido, dice, agresiones por parte de la víctima, y con esto pide se tome en cuenta esos aspectos, se considere que está en riesgo su vida, que el Estado debe garantizar el derecho a la vida y solicita se apliquen medidas menos gravosas a la detención preventiva. Considerando segundo, la parte víctima, a través de su abogado, aduce que existen todos los elementos suficientes y de convicción para establecer que él es autor de la golpiza que se hubiera proporcionado a la víctima, ello en correlación al artículo 233, numeral 1, que no es evidente que la víctima tenga otro domicilio y aquello habría sido establecido porque si tiene una hija, que primero la víctima es la esposa, que tiene una hija de 2 años y algunos meses, que de acuerdo a la actividad que realiza no es evidente la certificación que hubiera sido remitida a la autoridad, porque la actividad que tiene, dice, es animador de fiestas, pero no la que refiere el certificado. En cuanto a la enfermedad de diabetes, dice que no es evidente que no tiene esa enfermedad y que las agresiones han sido recurrentes, ¿no? Que inclusive no se ha presentado él ante las autoridades, sino que tuvo que ser aprendido con un mandamiento porque no fue que se presentó de manera voluntaria. En relación a los riesgos procesales, aduce que no se han desvelado los mismos y por ello se ha determinado la detención preventiva cuando su patrocinada tiene 6 días de impedimento legal con un certificado forense, es más, tendría una fractura en el tabique que está sujeto a una valoración. Además, a pedido se considere la vulnerabilidad de la víctima con que tiene la vulnerabilidad de la víctima, que ella mide 1,55, que pesa 56 kilos, que en comparación al imputado, él tiene una altura de 1,76, además es una persona robusta, ¿no? Y que se tomen en cuenta esos aspectos. Considerando tercero, el Ministerio Público no ha comparecido a esta audiencia, siendo que, de acuerdo al informe de la señora secretaria, habría sido notificado, ¿no? Pero no comparece y se debe tomar en cuenta de que eh, es también responsabilidad del Ministerio Público el comparecer a las audiencias. Todas las audiencias son de vital importancia. Conclusiones. De acuerdo a estas consideraciones, vamos a establecer las siguientes. Y vamos a partir de la Constitución Política del Estado, en su artículo 180, que reconoce y establece ese derecho a la impugnación, a la apelación, ¿no? Toda resolución, aún no sea estrictamente sea judicial, es posible de ser apelada, impugnada, ¿no? En ese margen del derecho a la doble instancia. Aquello también se traduce, conforme lo establece incluso la defensa, ¿no? De acuerdo a los tratados y convenios internacionales, la Convención de Derechos Humanos, la Convención de Derechos Humanos, de la misma manera, también utilizando los bloques de convencionalidad y constitucionalidad, ese derecho a ser oído, y ese derecho a ser oído no solamente se dilucida en una etapa preliminar o preparatoria, también en una fase de apelación, como ocurre en este caso, también es sin duda importante. Dentro del artículo 398 del Código de Procedimiento Penal establece la competencia de una instancia revisora, como es esta, ¿no? Y al efecto, de acuerdo a la normativa invocada, establece que los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución. Para ello es necesario que la parte apelante identifique la resolución en grado de apelación. Si bien es cierto que no ha identificado la numeración o la fecha, pero se entiende que es una resolución cautelar, identificada como el número 301/2025, dictada el 16 de agosto de 2025, por la cual la autoridad del juzgado de instrucción penal anticorrupción y violencia contra la mujer número 17
habría asumido la determinación de disponer la detención preventiva del ciudadano Ibar Mauricio Mendoza Silva por la posible comisión de delito de violencia familiar o doméstica por el lapso de 4 meses en el centro penitenciario de San Pedro. Esta resolución es la que nos dice la parte apelante genera un agravio y esto va en contra de la libertad y la... ¿no? Los elementos constitutivos del debido proceso, ¿no? Que están reconocidos en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, establecen sin duda entre ellos el derecho al juez natural, al juez imparcial, al non bis in idem, el derecho a la defensa material y técnica, el derecho a la fundamentación, motivación y una determinación, entre otros, a la valoración razonable de la prueba, que deben ser considerados en toda decisión, ¿no? Elementos constitutivos no limitativos en ese margen progresivo dentro de nuestro Estado de Derecho que pueden incorporarse otros, ¿no? Entre ellos, lo que la parte apelante nos dice, ¿no? El derecho, el agravio a la vida, a la libertad, ¿no? Pero el artículo 23 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Sin duda que proclama, defiende y hace que se deba respetar el derecho a la libertad, tiene sin duda no otra connotación. El artículo 23 establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. La libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación en las instancias jurisdiccionales. No doy lectura a los otros, bueno, al parágrafo segundo, pero el tercero dice, nadie podrá ser detenido, aprendido, privado de libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley de ejecución de un mandamiento, requerirá que este emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito. Y a los otros no vamos a dar lectura porque no corresponde. Pero, ¿por qué incido en el derecho a la libertad? Porque la parte apelante ha señalado de que el agravio que se le ha generado es el derecho a la libertad y también a la salud que a continuación vamos a establecer. Pero de acuerdo a la lectura realizada por esta sala, no se entiende que no es una restricción de manera arbitraria, abusiva, ¿no? Hay un proceso, hay una investigación y la autoridad judicial ha asumido una determinación en cuanto a disponer una detención preventiva, que es una medida cautelar que además no causa estado. En lo que concierne al derecho a la vida. El artículo 35 establece que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a la mejor calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito a la población a los servicios de salud. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Entiende esta sala que ha incidido en estos dos parámetros que son de alguna manera fundamentales por la situación propia del imputado, porque también nos señala que existe falta de fundamentación y motivación en la resolución venida en grado de apelación, que incide en violentar el principio de legalidad, proporcionalidad debido al proceso, porque la autoridad tomó en cuenta la determinación de 4 meses de la detención preventiva, sin considerar que no existen riesgos procesales de fuga y de obstaculización, que además no se habría logrado generar certeza sobre que el ciudadano no se va a someter a la acción de la justicia, que no existe un peligro propiamente establecido y que además en relación al hecho no habría sido tal como se habría hecho referencia, ¿no? Y que en ese efecto solita se tomen en cuenta estos aspectos para de alguna manera disponer una medida menos gravosa a la detención preventiva. Al efecto, se debe tomar en cuenta que esta es una investigación que está regida bajo la Ley 348. Ley 348 que, si bien es cierto, es muchas veces cuestionada por la rigidez en la cual se adoptan las determinaciones, pero no es una ley que sea tomada en cuenta como una ley draconiana o abusiva. La finalidad de la ley fue erradicar la violencia dentro de nuestro Estado, ¿no? También incidir en el tema de la reparación, de la sanción, de la prevención, porque es amplio el concepto o la idea que se tiene que tener de la ley. Pero dentro de la misma, ¿no? Atendiendo siempre los principios de informalidad, principio de la debida diligencia, principio de oficiosidad, se puede advertir que dentro de la resolución venida en grado de apelación, la autoridad judicial ha establecido los fundamentos para poder, primero, establecer la probabilidad de autoría, ¿no? Más allá de que se diga de que también el imputado habría sido afectado, ¿no? Porque esta sala es responsabilidad de lectura toda la resolución para ver si efectivamente se tiene o no se tiene
fundamentos adecuados para poder revocar, confirmar, modificar esta resolución. Y algo que sin duda llama la atención, ¿no? Son 6 días de incapacidad y además una víctima que no la hemos visto, pero creemos en lo que dice el abogado, que tiene una afectación inclusive en el tabique, que eso va a requerir seguramente alguna intervención, pero el profesional médico es el que ha establecido que tiene 6 días de incapacidad y eso no puede tomarse a la ligera, ¿no? Obviamente eso es lo que se está investigando. Ahora, si el imputado también estaba lesionado, era obviamente que se solicite tanto a la autoridad judicial o al fiscal que también se le realice una valoración médico-forense en ese marco de igualdad de derechos, porque el hecho que la investigación se rija bajo la ley 348 no quiere decir que se haga dibujo libre del debido proceso o que la balanza de la justicia se incline a un lado más que al otro. Obviamente, las autoridades juzgamos con perspectiva de género, pero también dentro de un marco razonable. No evidencio, no, la situación del imputado en relación a esa situación que refleja la resolución cuando se dice de que también fue violentado y que fue golpeado, porque ellos nos dice la defensa, y hay unas fotografías no están muy claras y obviamente al ser en blanco y negro no se puede percibir bien, pero al parecer hay lesiones. Y lo digo en ese marco de verdad, ¿no? En las fotografías hay, no sé, es un brazo, es una pierna, es una cabeza, pero no sé si tiene alguna lesión más y parece que hay algunas agresiones o lesiones en los brazos, perdón, ¿no? Para, y aquí aparece un corte, parece que fuera un corte, pero no puedo dar certitud porque son las fotografías que han sido adjuntadas, o sea, son parte del legajo de apelación. Ahora, en lo que concierne al tema de la salud, porque también incide en eso, ¿no? La defensa y dice, él tiene diabetes mellitus, creo que dijo tipo 2, ¿no? Pero cualquier tipo de diabetes es siempre, pues, una enfermedad degenerativa, ¿no? Porque afecta otros órganos desde del cuerpo de las personas. Se dice de que se ha presentado un memorial, se ha aclarado por secretaría, no se ha traído ningún memorial a la sala para que pueda ser considerado. Estamos utilizando los antecedentes del legajo de apelación, donde puede evidenciar esas fotografías. Ahora, en lo que concierne precisamente certificado forense, ¿no? Que decía que no se le puede pasar por alto porque se otorgan al final 6 días de incapacidad, valorados por un médico forense. Me estoy revisando. A ver, vamos por orden, ¿no? Primero, en el tema de la situación del imputado. No tengo documentación. Mm, Hay información, ¿no? De oftalmología. Sí, diagnóstico catarata, dice. También otra, bueno, los médicos no escriben claro, ¿no? Pero aquí hay una receta, Instituto Nacional de Oftalmología, medicamentos o insumos, dice, ahí no se puede entender esta letra, pero parece que dijera, ay, metformin, ¿no? Hay otra, también del Instituto de Oftalmología. ¿A qué quiero llegar? O sea, una certificación, documentación respaldatoria que nos diga que efectivamente él padece de diabetes mellitus y que obviamente decía es una enfermedad degenerativa que afecta inclusive a otros órganos del cuerpo humano. No hay esa documentación, ¿no? Entiendo que si se ha remitido, pues no ha llegado a Secretaría de Salud y menos ante esta
autoridad para que podamos considerarlo. Pero más allá de aquello, sin duda se debe tomar en cuenta también el sustento de la autoridad. La parte apelante nos dice no se ha considerado, no hay riesgos procesales, no hay ni de fuga ni de obstaculización, pero la autoridad sí ha considerado riesgos de fuga, ¿no? Como el componente del domicilio, y en eso entra en coherencia la defensa, perdón, la parte víctima cuando dice no se ha acreditado porque la señora sigue viviendo ahí en ese domicilio, porque acá hay un domicilio, y en cuanto a establecer propiamente de que se tiene un domicilio, ¿no? Porque hay documentación que establece un certificado de la Junta de Vecinos que refiere que este ciudadano viviría desde su nacimiento en este domicilio, ¿no? Aunque no hasta el 16 de agosto, ¿no? Facturas que también se presentan. Y la autoridad judicial, cuando ha considerado el elemento del domicilio, esta vez no se ha presentado ninguna documentación para poder establecer el mismo, porque se tiene acreditado el domicilio. Documentación me refiero a que la víctima pues no tenga el mismo domicilio, porque definitivamente el imputado en casos de violencia no puede estar en el mismo domicilio. No tengo documentación que avale ese extremo para poder por lo menos considerar que el domicilio, ¿no? En esa tesis de la defensa de que no vive ahí la víctima y que ese domicilio es el del imputado, no se tiene certeza. En relación al peligro para la víctima, porque ha incidido en aquello de acuerdo a la sentencia 56-2014, que establece un peligro efectivo para la sociedad, y que la autoridad judicial, cuando establece este peligro, lo establece en relación al peligro para la víctima, pero no para la sociedad, y apoya su decisión en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, en la sentencia constitucional 394/2018-2 de 3 de agosto, que además, por otro lado, si bien se hace mención a que la víctima ya no viviría en el domicilio, no se ha presentado ninguna documentación precisamente precautelando a la víctima, porque el hecho como tal, sin duda, no se puede atribuir en este riesgo, pero sí la situación de antes y después en relación al hecho propio de violencia, ¿no? Tampoco tengo, ¿no? Eso ya es un aspecto que escapa de las manos de esta sala porque no hay documento verificable, que además en correlación a lo que refiere la autoridad judicial actuó, no se puede establecer. En lo concerniente a la petición de las medidas cautelares de la detención preventiva, cuando se asevera de que se ha dispuesto una medida cautelar de la detención preventiva, la autoridad judicial actuó en su resolución, establece y refiere de que se ha cumplido con los presupuestos del 233. Uno, dos, que además existen actos pendientes a desarrollarse, como la pericia psicológica, la valoración social a la víctima, la valoración psicológica a la víctima, el registro del lugar del hecho, la inspección técnica ocular, la recepción de declaración informativa de Mayra Mendoza, que fue la que contactó desde el momento de la agresión. Se han señalado otros actos investigativos que serán considerados necesarios durante el transcurso de la etapa preparatoria. Y la autoridad judicial, por ello, refiere de que con relación a la idoneidad, establece que el imputado, conforme lo manifestado en la presente, no tiene otro domicilio. No se ha demostrado con ninguna otra prueba que además ese testigo viviría en dicho domicilio, establece que esto es idóneo en relación a la proporcionalidad de acuerdo a los actos investigativos y por eso aterriza en la determinación de establecer 4 meses de la detención preventiva. Y hace mención también a esa documentación que la defensa dice no ha sido valorada, pero la autoridad judicial ha valorado esos exámenes de laboratorio, de imagenología, documentación en relación a un examen de laboratorio, gabinete de servicio de sangre, el 10 de junio, y lo mismo que el día de hoy. Se dice que tiene la enfermedad de diabetes mellitus, pero no existe ninguna documentación que habría sido remitido por la defensa para acreditar este extremo. Es evidente que en materia de medidas cautelares, las responsabilidades del Ministerio Público y de la parte acusadora. Empero, la defensa, entiendo, ha querido tener una actividad, una conducta diligente, nada pasiva, pero no se tiene esa documentación para poder considerar estos extremos. El Ministerio Público, cuando solicita esta aplicación de medida cautelar, obviamente lo hace en base a criterios de razonabilidad, temporalidad y idoneidad. La sala advierte de que no existe ese respaldo, aunque no estamos en avisamientos cautelares, pero bajo ese principio lógico
dentro de hechos de violencia, podríamos haber considerado algunas documentales que se dijeron, pero que no se trajeron. O sea, es decir, se han hecho referencia, pero no se han evidenciado, no se han demostrado antes casado, lo cual sin duda hacen de que en toda petición debe haber una carga argumentativa y una carga probatoria. Reitero, no estamos en audiencia cautelar, pero por lo menos para generar certeza de una decisión que deba ser adoptada en el presente proceso y no hay documentación que permita a esta sala modificar o considerar la resolución venida en grado de apelación, razón por la cual la suscrita va a asumir la siguiente determinación. Por tanto, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia, en aplicación del artículo 251 y 398 del Código de Procedimiento Penal, dispone y determina declarar admisible el recurso de apelación formulado por la parte apelante en contra de la resolución 301/2025. En ese sentido, en mérito a las consideraciones expuestas, resuelve y determina confirmar la resolución 301/2025 de 16 de agosto de 2025 dictada por el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer número 17 de la Ciudad de La Paz. Finalmente, siempre en respeto a la vida, a la salud, en el caso, porque como autoridad debo creer lo que dice el abogado, pero no hay evidencia, ¿no? Pero ¿a qué quiero llegar? En el caso que el ciudadano requiera atención médica urgente, esto debe tomarse en cuenta por el régimen penitenciario, por el Centro Penitenciario de San Pedro, para que él pueda tener la atención oportuna en cuanto al tema de salud. Y obviamente ya hay lineamiento jurisprudencial que cuando hay una persona que está en peligro su vida, el centro ni siquiera necesita una autorización de salida judicial porque la importancia y la urgencia está en cuanto a la atención a la salud. Debe dejarse en claro también que la aplicación de una medida cautelar no causa estado, puede ser modificada en cualquier momento, siempre y cuando se cumplan con los requisitos para su procedencia. Resolución notificada 1356 a la parte imputada y a la parte víctima. Notifíquese a la autoridad fiscal que no ha comparecido a la audiencia, pero tiene derecho a saber lo que ha sido resuelto. Eso es todo. Ha concluido el acto procesal. Gracias, señora presidenta.